Quédate en casa. Aprende en casa. Capacítate en casa. Sé productivo en casa. Trabaja en casa. Da lo mejor en casa. Diviértete en casa. Quédate en casa. Cuida de ti. Cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a trabajar el tema de cómo aprender a aprender. No cabe duda que vamos a aprender pensando. Entonces necesitamos saber cómo organizamos nuestro pensamiento para que ese pensamiento nos lleve al aprendizaje. ¿Qué usamos pues para aprender? Primero percibimos, después ponemos atención a aquello que estamos percibiendo y finalmente esa información la guardamos en un cajoncito que se llama memoria. Tenemos dos tipos de memoria. Una memoria que es inmediata, que nos permite recuperar de manera inmediata lo que estamos haciendo, y otra que es mediata y que también se llama de trabajo, en la cual nosotros articulamos la información junto con otra información para poder construir una información nueva que es propiamente lo que vamos a denominar aprendizaje. Cuando nosotros pensamos entonces, lo que estamos haciendo es evocar los diferentes signos que tienen significado y sentido. Nosotros evocamos imágenes, sonidos, sensaciones y, por supuesto, palabras. Cuando nosotros estamos haciendo estas evocaciones, necesitamos entonces observar. La observación es una forma de atención en donde ponemos un foco específico en aquello que estamos atendiendo. Podemos atender los lugares, las formas, los cambios de luz. En el tiempo vemos la transformación de las cosas, de las personas vemos sus descripciones físicas y comportamentales. Esto nos sirve para trabajar cómo organizamos los discursos. Las estructuras temporales y espaciales tienen varias formas de presentarse. El tiempo puede ser simultáneo, lineal o retrospectivo. ¿Qué usamos para poder expresar el tiempo? Pues los tiempos gramaticales. Por eso es muy importante conocer la gramática para poder aprender a aprender. En el espacio necesitamos ubicar cómo está organizado y esta organización qué orientación espacial tiene. Finalmente vamos a ver un elemento que influye mucho en nuestra manera de pensar. Son nuestros sentimientos y los juicios morales que expresamos. Los sentimientos y los juicios morales como la rabia, la indiferencia, la risa, el dolor, la ternura, mueven nuestra manera de ver el mundo. Estas formas de ver el mundo nos condicionan y nos condiciona también el momento histórico que nos toca vivir, la familia a la que pertenecemos. ¿Cómo descubrimos entonces qué hacer con las actitudes para que las actitudes nos permitan aprender? Pues la primera actitud que necesitamos desarrollar es la voluntad. Si nosotros queremos aprender algo, lo vamos a aprender. Hay dos cosas que se requieren para aprender: esfuerzo y constancia. Si no hay esfuerzo en aquello que necesito aprender y no soy constante, simplemente lo olvido. Es importante entonces que nos demos cuenta qué conocemos, qué experiencias hemos tenido, cómo percibimos el mundo y cuál es la inteligencia emocional que predomine en nosotros para que podamos saber cómo estamos organizando justamente nuestro pensamiento. ¿Cómo conocemos? Pues conocemos justamente de acuerdo a la preferencia que tenemos al percibir
los elementos. Tenemos 5 sentidos para percibir. Generalmente en la escuela solo usamos 3, el auditivo, el visual y el kinestésico. Cuando somos muy bebecitos, utilizamos los otros muchos para aprender. Aprendemos mucho a través del olfato y aprendemos mucho a través del gusto. El gusto y el olfato siempre se están educando, pero no nos damos cuenta cómo evolucionan, excepto cuando empezamos a perderlos. Una vez que nosotros hemos percibido, necesitamos ubicar e identificar qué hacer para recordar lo que hemos percibido. Lo que hacemos para recordar lo que hemos percibido es poner atención a los detalles. Los detalles en aquellas cosas que queremos memorizar nos permiten justamente recuperar las relaciones que tienen los objetos, evocarlos, y cuando los podemos evocar y poder traer al presente, decimos que lo hemos aprendido, aunque lo hayamos aprendido hace mucho tiempo atrás. Para aprender entonces, ¿qué necesitamos hacer? Conocer la tarea y el contenido de la tarea que vamos a trabajar. Una vez que nosotros tenemos claro cuál es la tarea y el contenido de lo que vamos a trabajar, entonces necesitamos una identificación cognitiva. ¿Qué es lo que yo sé hacer? ¿Qué es lo que yo sé conocer? ¿Qué me sirve para la tarea que tengo que realizar? Hay que conocer los procedimientos y hacer un uso estratégico del pensamiento, gestionar, ejecutar, controlar y regular la tarea que estoy realizando. Si la tarea es, por ejemplo, realizar un alimento en la cocina, pues yo tengo que saber si sé prender el horno. Si no sé prender el horno, primero tengo que saber prender el horno y luego preparar los alimentos para meterlos dentro de él. Si en la escuela yo necesito escribir un trabajo para la clase de historia y no sé historia, pues no tengo contenido con el cual llenar mi texto. Por consiguiente, no puedo regular lo que estoy escribiendo. Después necesito estrategias para recordar. ¿Cómo voy a hacer para acordarme de aquello que puse en la tarea para que en el momento del examen lo pueda yo evocar? Estas son habilidades que se tienen que ir desarrollando para que yo pueda aprender a aprender. Finalmente, tengo que desarrollar la habilidad para comunicar, para poder comunicar aquello que he aprendido. La escuela solo tiene un mecanismo para saber lo que aprenden los alumnos, la expresión oral o la expresión escrita. Por eso es tan importante que los niños sepan hablar y escribir, dado que van a demostrar lo que saben cuando lo pueden escribir, cuando lo pueden hablar. Hay diferentes formas de procesar la información en la cabeza. Hay que identificar qué forma tiene cada quien para poder saber cómo desarrollar las otras formas que nos permiten estar en interacción con otras personas. Algunos necesitan establecer series en la información para poder recordar primero el 1, luego el 2 y luego el 3. Hay otros que son muy reflexivos y dicen, bueno, yo lo que veo es un universo completo de números. Algunos que son muy impulsivos y dicen, no, yo no veo nada, no veo los números. Y otros que son holísticos y que ven justamente las series, las reflexiones y los impulsos de una manera general. A veces también somos dependientes o independientes. A veces decimos una palabra y decimos, ¿está bien? Quiere decir que no tenemos confianza en nosotros mismos y que dependemos de que otra persona nos diga, sí, está bien. Hay que ir desarrollando la independencia. Hay que ir desarrollando la metacognición para que cada quien sepa lo que sabe y pueda demostrar aquello que sabe según lo haya aprendido. ¿De dónde tomamos la información? Bueno, esta información la tomamos de la experiencia, por supuesto, pero además de la experiencia la tomamos de la conversación y de la lectura. Por eso la lectura es una tarea tan importante en la escuela, porque justamente los autores que han puesto en los libros su conocimiento lo ponen al alcance de nosotros para que a través de la lectura lo aprendamos.
La información se procesa según el predominio de las inteligencias múltiples y de la cosmovisión que tengamos del mundo. Esta cosmovisión nos permite definir aquello que hemos aprendido como un aprendizaje útil, agradable, sabroso, interesante, y va a depender justamente de esta cosmovisión aquello que yo quiero leer y aquello para lo que voy a desarrollar una competencia lectora. ¿Qué factores intervienen para aprender? Los conocimientos previos. Si yo ya tengo conocimientos sobre gramática, leer una gramática me es atractivo. Si no tengo conocimientos de gramática, leer la gramática me puede resultar bastante aburrido. Esto tiene que ver con las habilidades intelectuales, con la motivación, con los intereses, con las interacciones sociales y con los estilos de aprender, que va a determinar qué es lo que me gusta hacer y qué es lo que no me gusta hacer. Lo que me gusta hacer lo voy a aprender a hacer rápido y bien. Para ello voy a utilizar mis habilidades cognitivas: observar, representarme, ordenar, codificar, interpretar aquello que estoy recuperando para que esa recuperación me sirva para lo que yo estoy necesitando. Acreditar un examen, presentar una imagen, desarrollar una plática, conquistar a otra persona. ¿Qué hago para ello? Selecciono, organizo, elaboro, regulo, y una vez que tengo estos elementos, yo sé, esto está bien, esto está mal. ¿Qué tal si para conquistar a la niña que me gusta o al niño que me es atractivo, yo lo que le digo es, estás muy feo? Pues el otro va a decir, ¿qué cosa quiere conmigo? Si quiere decirme que estoy feo, pues entonces que no me busque. ¿Con qué activamos nuestro pensamiento entonces? Pues lo activamos justamente observando. Observando de manera analítica y elaborando registros de aquellas cosas que elaboramos, de aquellos datos que nos parecen interesantes. Los teléfonos de las personas o circunstancialmente las descripciones de los amigos. Y hacemos entonces ordenaciones. Ordenamos en el orden de preferencia o en el orden cronológico o en el orden de una secuencia en la cual yo necesito acomodar las cosas. A lo mejor en la autobiografía quiero empezar por el día que nací, pero a lo mejor quiero empezar con mis eventos en la secundaria que fueron atractivos e interesantes. ¿Qué hacemos con eso? Almacenamos. Almacenamos esa información y cuando la podemos evocar y transferir, decimos que hemos aprendido. Aprender entonces es llenar la memoria de información que puede ser evocada y útil en el momento en que yo la necesito. ¿Qué estrategias puedo utilizar para todo ello? Pues la imaginación y el pensamiento. Los esquemas, los resúmenes, los subrayados, los mapas conceptuales, las redes semánticas, a lo mejor el texto completo, porque hay quien recuerda más fácilmente una imagen, pero hay quien recuerda más fácilmente un texto. Yo necesito identificar cuál es el espacio que requiero para poder generar mi ubicación en la memoria. ¿Qué elaboro? Preguntas, genero hipótesis, establezco metáforas y utilizo los organizadores previos, los esquemas. Cuando empieces a escribir un trabajo, por simple que sea, elabora tu esquema. El esquema previo al trabajo te va a permitir organizar el orden de la secuencia que quieres en la información que presentas y te va a permitir recordar aquello que estés olvidando. ¿Qué estrategias tenemos para repetir y transformar? Pues evidentemente establecer preguntas. Las preguntas nos sirven y las respuestas hipotéticas nos sirven para poder construir nuevos conocimientos, solucionar problemas y buscar científicamente cómo resolverlos.
Hay textos de divulgación científica muy interesantes que ponen frente a nuestros ojos y en nuestras manos la posibilidad de realizar diferentes tipos de experimentos y a través de ellos, de la experimentación y de la experiencia vivida, podemos decir que estamos aprendiendo a aprender. ¿Qué se necesita entonces para aprender a aprender? Pues digamos que utilizar un CRIPSI. Un CRIPSI que puede ser así. El lunes yo quiero e imagino. ¿Qué quiero hacer? Imagino cómo lo voy a hacer. El martes digo sí puedo y entonces empiezo a investigar la información que necesito para hacer aquello que me imaginé el lunes. El miércoles digo yo creo en mí y trabajo y empiezo a trabajar con la información. El jueves la reviso y la mejoro. Veo qué cosas le puedo quitar, qué información puedo agregar y entonces comparo y veo que el aprendizaje es divertido. Uno puede hacer lo que uno quiere hacer. Por ahí dicen que para aprender no hay más que la ley de la atracción. Si yo deseo y activo las acciones para lograrlo, puedo, atraigo lo que requiero para lograrlo. Por hoy hemos terminado. Nos veremos en la siguiente cápsula.